Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con un material que la verdad es tan fascinante como perturbador. Son resúmenes y reseñas de los 8 episodios de la serie Monstruo, la historia de Ed Gein. Uf, tema fuerte. Sí. Y bueno, la idea es ver cómo esta serie presenta a Ed Gein, esta figura real, cuyos crímenes, macabros, inspiraron parte del cine de terror más icónico. Vamos a ver su vida, las influencias, sus actos, el legado cultural, pero siempre desde lo que nos dicen estas fuentes, ¿no? Exacto. Hay que avisar, eso sí, que el material que revisamos indica que la serie y por lo tanto esta charla va a tocar temas gráficos. Muy oscuros, desde ya. Sí, inevitable con Gein. La pregunta que sobrevuela todo esto es, ¿qué llevó a este granjero, aparentemente tranquilo, a hacer, cosas tan atroces? Empecemos a desarmar esto. Es que Gein es un caso de esos donde la realidad es más oscura que cualquier ficción. Y lo que parece por estas fuentes es que la serie busca ir más allá del sensacionalismo. Ajá. Intenta, explorar las raíces psicológicas y el impacto que tuvo después, ¿no? Cómo se mezcla su historia personal, la enfermedad mental que se le diagnosticó y cómo todo eso pegó en la cultura popular. Perfecto. Pues vayamos a eso, a las raíces. La infancia en la granja. El material pinta un cuadro inicial de Ed bajo la sombra de su madre, Augusta. Mencionan un incidente temprano. Ella lo sorprende usando su ropa interior. Sí, eso aparece. Y Augusta, las fuentes la describen consistentemente como muy religiosa, controladora al extremo. Le prohibía a Ed cualquier contacto con mujeres. Terrible. Decía que era pecado. Incluso le contaba su propia aversión al sexo, lo mal que la pasó al concebirlo a él y a su hermano Henry. Es una mezcla, tóxica, ¿no? Puritanismo, mensajes contradictorios sobre las mujeres, la sexualidad y una dependencia casi obligada. Claro. La serie, por lo que se lee, pone esto como el caldo de cultivo, para sus fijaciones futuras. Y esa dinámica familiar se pone peor. Las fuentes señalan la muerte de Henry, el hermano, en circunstancias que la serie presenta como sospechosas. Parece que tras discutir porque Henry criticaba a Augusta, Ed lo golpea. Luego hay un incendio. Ed dice que lo encontró muerto. La policía lo cierra como accidental, asfixia. Pero lo raro es que muestran a Ed como alucinando que Henry está bien justo después del golpe. Eso me llamó la atención. Esa posible implicación en la muerte del hermano y la alucinación que mencionas ya sugiere una desconexión fuerte con la realidad, ¿no? Un indicio temprano. Totalmente. Y la relación con Augusta, lejos de calmarse, se intensifica de una forma muy rara después de eso. Sí, porque después de Henry, Augusta tiene derrames cerebrales. Ed se vuelve su cuidador principal. Y aquí hay un detalle que las fuentes recalcan como perturbador. Sugieren que Ed como que disfrutaba bañándola. Cuando Augusta muere, Ed queda solo, devastado, en esa casa enorme. Y es ahí, según cuentan, que empieza a oír su voz, a usar su ropa, mencionan una camisola, y comete el primer acto documentado que ya es, macabro total. Exhuma el cadáver de una mujer de mediana edad, la viste con ropa de Augusta y la sienta en su mecedora. Es un acto simbólico, pero potentísimo. Reemplazar a la madre literal con un cadáver. Es una manifestación muy gráfica de su perturbación. La madre como un objeto a poseer, a controlar, incluso muerta. ¡Qué fuerte! Las reseñas dicen que la serie juega con esto, que quizás genera una mínima simpatía inicial por Ed, por lo oprimido que estaba, pero se esfuma al toque ante el horror de lo que hace. Esa dualidad parece ser un eje, ¿no? Y desde ahí, la escalada es tremenda. Las fuentes detallan cómo hay influencias externas que parecen acelerar todo. Mencionan a una tal Adeline. Ah, Adeline, ¿sí? Ella le muestra fotos del Holocausto y, esto es clave, le da un cómic sobre Ilse Koch, la zorra de Buchenwald. Esta mujer que supuestamente hacía objetos con piel humana. Ed, según esto, se obsesiona con ella. Ahí ves esa interacción peligrosa, ¿no? La psicopatología interna que ya estaba y cómo
cómo reacciona a estímulos externos violentos, macabros. Es como si esas imágenes, esas historias, le dieran, no sé, permiso o validaran algo latente. Y la reacción es aterradora. Empieza a imitar lo del cómic, usando piel y restos humanos para hacer objetos. Los resúmenes son muy explícitos. Pantallas de lámparas, cuencos de cráneos, sillas tapizadas con piel. Terrible. Incluso mencionan que después encontraron 9 vulvas en un cajón. Es difícil procesarlo. Es la materialización más grotesca de sus fantasías. Ya no es solo profanar tumbas. Es como una artesanía del horror, ¿no? Transformar restos humanos en cosas, borrando la humanidad. Y el componente sexual es innegable, pero totalmente retorcido. ¿Cómo sería eso? Bueno, hay indicios de necrofilia, esa atracción por los cadáveres, un fetichismo muy fuerte con la ropa, el travestismo usando la piel humana como si fuera ropa, y esa colección de genitales. Es un cuadro complejo de parafilias, de desviaciones muy perturbadoras. Y entonces salta al asesinato. Las fuentes hablan de 2 víctimas confirmadas. Primero, Mary Hogan, la camarera de la taberna. Una mujer de mediana edad, alemana. Ed la compara con su madre, que también tenía origen alemán. Le dispara, lleva el cuerpo a la granja. Ajá. Luego, Bernice Warden, la dueña de la ferretería. Y acá la historia que cuentan las fuentes es todavía más rara. Hablan de un coqueteo, de que él le pide el sostén, de que tienen relaciones, él usando la lencería de ella. Qué extraño. Pero la cosa termina mal. Ed parece que en medio de una alucinación donde su madre lo acusa, cree que Bernice le contagió una ETS, le dispara y descuartiza el cuerpo con una motosierra en el cobertizo. La elección de las víctimas es significativa, ¿verdad? Mujeres de mediana edad, con alguna conexión, aunque sea percibida por él, con su madre. Refuerza esa idea de la fijación materna como motor, aunque ahora sea un motor homicida. Claro. La profanación ya era extrema, pero matar es un punto de no retorno total. El descubrimiento es lo que frena todo. La policía busca a Bernice Warden, entra a la casa de Jane y, bueno, las fuentes lo describen como una casa de los horrores. Literal. Sí, los detalles son espeluznantes. Restos humanos por todos lados. Órganos, piel, cráneos como decoración. Encuentran el cuerpo de Bernice decapitado, eviscerado, colgado boca abajo en el cobertizo. Y un corazón humano en una olla, en la estufa. Uf. Durante el interrogatorio, Ed admite los robos de tumbas. Se llama a sí mismo coleccionista, pero niega recordar los asesinatos de Bernice, de Mary, incluso el de su hermano Henry, o de unos autoestopistas que mencionan. Niega el canibalismo también, aunque hay un flashback donde le ofrece carne rara a un vecino. Es amnesia selectiva. Es desconcertante. Es disociación real por su condición mental. Porque después se habla de esquizofrenia, y eso puede causar lagunas, dificultad para distinguir la realidad. Cierto. ¿O es manipulación? ¿O simplemente... Una incapacidad total para procesar lo que hizo. Las reseñas recalcan que la serie no se guarda nada en mostrar lo gráfico de estos hallazgos. Te enfrenta con la crudeza. Y en medio de todo está Adeline. Las fuentes la muestran como una figura constante, pero súper ambigua. Sí, ella otra vez. Es ella la que le da el cómic de Ilse Koch. Visita la casa de los horrores de Ed, se siente incómoda, pero después se disculpa con él. Hablan de cirugía de reasignación de género, un tema que a Ed parece intrigarle. Hasta se comprometen en un cementerio, aunque ella después frena todo. Es un personaje que me deja pensando mucho. Cumple una función narrativa, compleja por lo que describen. Si es real, y las fuentes dicen que interactúa con otros, su madre, un tal Randy, una Suzette, su relación con Ed es perturbadora al máximo. ¿Qué podría representar? Quizás esa fascinación medio morbosa que a veces hay por lo oscuro, ¿no? O tal vez es una codependiente patológica, alguien que de forma retorcida se siente atraída por la oscuridad de Ed. No sé. Es que su comportamiento, como lo pintan, es increíble. Después de intentar ser fotógrafa en Nueva York, donde la menosprecia Ouija, el fotógrafo famoso, y la maltrata su casera, vuelve a Wisconsin. Y acá viene lo fuerte. Las fuentes dicen que la muestran tomando fotos de los cuerpos mutilados en casa de Ed. ¿En serio?
Sí, e incluso le sugiere a Ed usar el cadáver de una tal señora Adams para practicar necrofilia cuando él se queja de frustración sexual. Pero bueno, si eso es lo que muestra la serie, tal como lo resumen, es una implicación gravísima sobre su rol. Sugerir necrofilia la pondría como instigadora directa, no solo como observadora. Totalmente. Su narcisismo, que también mencionan las reseñas, podría explicar por qué después del arresto intenta sacar tajada mediática, ¿no? Presentándose como una simple conocida, buscar fama a costa de la tragedia. Psiquiátrico le confiesa que ella también tiene pensamientos oscuros sobre matar gente. Admite que ella también es mentalmente inestable. Ajá. Las reseñas reflejan esta confusión. Adeline es 100% real, una proyección de Ed, una manipuladora. Parece que la serie juega con esa ambigüedad a propósito. Exacto. Esa ambigüedad debe ser intencional. Si algunas de sus interacciones más extremas fueran alucinaciones de Ed, Adeline podría ser su deseo de conexión, de aceptación, o hasta una forma de proyectar sus propios impulsos oscuros en alguien más. Dejar esa duda parece parte del juego de la serie. Y acá es donde la historia de Gain ya no es solo un caso policial, sino que se vuelve un mito cultural. Las fuentes describen escenas donde Alfred Hitchcock y su guionista, Robert Bloch, hablan de cómo la vida de Gain, la esquizofrenia, la madre, la fascinación por los restos humanos, es la base para psicosis. Es que el impacto cultural de Ed Gein es enorme, desproporcionado para un asesino de un pueblito. Elementos muy específicos de sus crímenes, la relación con la madre, el travestismo con piel, la decoración macabra, se volvieron tropos clave del cine de terror. Norman Bates, Buffalo Bill. Todos, de alguna manera, le deben algo a Gein. La serie, según cuentan, va más allá. Explora las sombras del propio Hitchcock, mostrando cómo espiaba a sus actrices, y se mete con las dificultades de Anthony Perkins, el actor de Norman Bates, que luchaba con su homosexualidad oculta, hacía terapias de conversión, y se sentía muy perturbado por el papel y por el set que imitaba la casa de Gain. Es otra capa interesante. Eso mete una reflexión ética importante, que las reseñas también señalan. ¿Dónde está la línea entre explorar la psicología del mal y terminar, no sé, estetizándolo o hasta glorificándolo? Claro. Al poner juntos los crímenes de Gain con los problemas de Hitchcock o las luchas de Perkins, la serie parece sugerir que la monstruosidad tiene muchas caras, ¿no? Unas más obvias que otras. ¿Y la influencia no termina ahí? Años después, muestran a Tobe Hooper inspirándose en Hain, sobre todo en lo de las máscaras de piel, para crear La Matanza de Texas. Dicen que Hooper quería exponer al verdadero monstruo americano. Sí. E incluso hay una escena donde la policía que investiga a Ted Bundy consulta a Hain en el psiquiátrico. Hain mira fotos de las víctimas de Bundy y opina sobre sus métodos. Mencionan que otros asesinos como Richard Speck lo idolatraban, le escribían cartas. Es escalofriante esa conexión. Esa idea de que Hain pudo inspirar, aunque sea indirectamente o como figura de culto, a otros asesinos, es profundamente perturbadora. Subraya la fascinación peligrosa que pueden generar estas figuras. El legado de Hain no es solo de película, tiene una sombra criminal real. Y como cierre irónico, describen una escena final donde una alucinación de su madre le dice a Ed que, por las películas inspiradas en él, se hizo un nombre y cambió el mundo. ¡Qué manera tan retorsiva de conseguir la aprobación que siempre buscó! Ciertamente. Es el eco final de esa necesidad de validación, cumplida de la forma más grotesca, a través de la infamia cultural por sus actos. Pasemos ahora a cómo las fuentes dicen que la serie trata la locura, la justicia, las consecuencias. Se habla del diagnóstico de Ed, esquizofrenia. Lo presentan como la clave para entender sus alucinaciones constantes. Ajá. Ver al hermano vivo, sentirse perseguido y, sobre todo, oír la voz de la madre muerta, a veces a través de los cadáveres. La esquizofrenia, esa condición mental grave que rompe con la realidad, con alucinaciones, delirios, se presenta en la serie, según estas fuentes, como la explicación central de su disociación, de las lagunas de memoria, de no poder distinguir lo real de lo imaginario. Y eso, claro, tiene consecuencias legales tremendas. Exacto.
En el psiquiátrico lo muestran teniendo conversaciones supuestamente imaginarias con Ilse Koch y con Christine Jorgensen, una de las primeras mujeres trans famosas, usando radios de aficionado que, según un terapeuta, ni funcionaban. Es interesante que le pregunte a Jorgensen si él también es transexual, buscando entender su propia confusión. Y la respuesta que le da Jorgensen, como la describen, es importante. Lo rechaza y lo llama ginefílico, o sea, alguien cuya patología es erotizar el cuerpo femenino como objeto fetiche. Separa eso de la experiencia trans. Parece un intento de la serie por marcar una línea, ¿no? Evitar confusiones entre identidad de género y la parafilia violenta de Hein. El terapeuta finalmente le confirma la esquizofrenia. Le dice que esa es la raíz de sus actos y su amnesia. Le dan medicación. Y legalmente lo declaran no apto para ser juzgado por su estado mental. Inimputable. Y ahí surge el conflicto ético central, que la serie parece explorar con la reacción de las víctimas indirectas. Cómo balancea la justicia la realidad de una enfermedad mental grave con la necesidad de rendición de cuentas y justicia para las víctimas. Un dilema sin respuesta fácil. Precisamente, vemos la furia de Frank Warden, el hijo de Bernice, al ver que el asesino de su madre evita la cárcel. Frank demanda a los herederos de Gain, subasta sus cosas, aunque la casa se quema misteriosamente antes. Sí, eso también lo mencionan. Ed pasa décadas en el psiquiátrico. A veces tranquilo, a veces atormentado por voces. Finalmente le diagnostican cáncer y muere durmiendo, imaginando que su madre lo espera. Las reseñas que vimos señalan una crítica que se repite con esta serie, Monster, que al meterse tan a fondo en la psique del asesino y al mostrar este final relativamente pacífico, se corre el riesgo de minimizar la brutalidad de los crímenes o de generar una empatía que no corresponde. Es un debate válido. Sí. Entender las causas no es justificar los actos, y el dolor de las víctimas siempre tiene que estar presente, ¿no? Así cerramos esta inmersión en lo que nos cuentan las fuentes sobre Monstruo, la historia de Ed Gein. Repasamos esa infancia con Augusta, la escalada aterradora de profanadora asesino, la figura rara de Adeline, el impacto increíble y duradero de Gein en la cultura del horror y las preguntas complejas sobre enfermedad mental, responsabilidad, justicia. El consenso en las reseñas es claro. Es una producción gráfica, perturbadora, que se mete en una de las historias reales más horrendas del siglo XX. Queda flotando una reflexión final, creo, que sale del propio material. Estas fuentes muestran cómo la historia real, brutal, de Ed Gein se convirtió casi al instante en material para la ficción de terror. Se desdibujó al hombre para crear arquetipos de monstruos que viven en nuestro imaginario. Tante, cómo la forma en que contamos estas historias, ficcionalizándolas, moldea o quizás distorsiona nuestra comprensión de eventos tan terribles y de las mentes detrás. Definitivamente algo para seguir pensando.